Hay una historia contada de una madre que leía fielmente su Biblia todos los días. Después de observar este hábito durante mucho tiempo, en cierta confusión, su hija de 5 años le preguntó, ¿nunca vas a terminar de leer ese libro? Lo has estado leyendo desde siempre. Se cuenta otra historia de un hombre hablando con su amigo. Él le dijo que no había recibido nada de inspiración de la Biblia, aunque había pasado por ella varias veces. Deja que te pase una vez, respondió su amigo. Entonces contarás otra historia. Si acabas de unirse a nosotros esta mañana, bienvenidos. Vamos a continuar esta serie Palabras sobre la Palabra. Te estamos invitando a unirse con nosotros a leer este libro, un libro que podemos leer para siempre y nunca verdaderamente terminar. Un libro que puede completamente transformar nuestras vidas. Empezamos esta serie la semana pasada y estamos haciendo algo un poquito riesgoso. Estamos haciendo la misma historia en los 4 evangelios, pero vamos a estar leyéndolo desde otro perspectivo, otro evangelio cada semana. Yo quiero hacer eso por varias razones. Yo creo que es importante recordar que esas historias no dejan de hablarnos simplemente porque les conocemos. Hay una profundidad que, que, que nos puede formar y, y empezamos esta serie hablando de las diferentes clases de preguntas que hacemos. El mundo detrás de nosotros, donde preguntamos qué era el mundo cuando fue escrito eso, el mundo arriba de la Biblia, donde preguntamos quién es Dios, el mundo adentro de la Biblia, donde pensamos cómo se conectan las diferentes partes de la Biblia y el mundo enfrente a la Biblia, cuando consideramos qué es lo que la Biblia nos tiene que decir hoy. En esta semana vamos a profundizarnos más en el primero de estos mundos, el mundo detrás de la Biblia. La semana pasada leímos de Marcos y en esta semana vamos a leer la misma historia desde el perspectivo de Juan. Entonces le invitamos a abrir sus Biblias y vamos a leer Juan 6, versículos. Juan capítulo 6 versículos 1 a 15. Alimentación de los 5.000. Versículo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y, después de dar gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué te llamó la atención al leer esta historia la segunda vez? Si consideras la historia de Marcos y el relato de Juan, ¿qué es similar? ¿Qué puntos son diferentes? Quizás te diste cuenta que Juan habla de ciertas cosas que Marcos no habla y al revés también.
Juan habló de la Pascua. Juan habló de la consideración de hacerle rey por la fuerza. Juan es el único que menciona de la pan de cebada, que es comida de los pobres. Como otra tarea, yo quiero que lean las dos historias juntas, lado a lado, para ver qué es lo que notas. Para hoy, la semana pasada yo hablé de los pasos que yo pensé que serían útiles al leer la Biblia. Y la primera era preguntar cómo se compara el mundo cuando estaba escrito y el mundo de hoy. ¿Qué podemos aprender al comparar eso? A menudo hablamos de que vivimos en un mundo de cambio. Los iPhones que tienen los niños. Cuando yo era criatura, mis padres habían crecido con televisión en blanco y negro. Mi abuela se iba a la iglesia en Carrillo. Mucho ha cambiado, mucho. Y en pocos meses ha cambiado el mundo rápidamente. Pero eso no es el único tiempo que la gente ha tenido que vivir con incertidumbre y cambio. Yo antes pensaba en el primer siglo como un mundo muy estable, pero había mucha incertidumbre en aquel entonces. Era un tiempo de prosperidad y paz para algunos y un mundo conmovido para otros. Cristo nació en una tierra ocupada por un ejército, una fuerza militar externa. Ellos habían sido ocupados por varios imperios durante más de 600 años. Los asirios, los babilonios. Ellos estaban acostumbrados a eso, pero el orden, el gobierno de Roma era diferente. El mundo estaba cambiando y se escuchan los ecos del cambio a lo largo del Nuevo Testamento. Roma había pasado de ser un repúblico a ser un emperador, imperio. Entonces Julio César, quien había unas décadas antes muerto, la gente le llamaba un dios, y Octavio, su hijo adoptado, fue llamado el Hijo de Dios. ¿Eso suena familiar? ¿Hijo de Dios? Octavio quería ser el hombre más poderoso en el mundo conocido, pero esa transición no pasó tan simple. Justo antes del nacimiento de Cristo hay una década de luchas, contiendas, luchas para el poder. Cleopatra, Octavio, nombres que suenan familiar si hace estudios Shakespeare. Esos nombres ocurrieron justo antes del nacimiento de Cristo. Octavio llegó a ser el más victorioso y le llamaron un Salvador que traía paz al mundo y era honrado. Hicieron iglesias en su honor. Inclusive hay un monumento que dice: mientras que la providencia, que ha regulado toda nuestra existencia, ha llevado nuestra vida al clímax de la perfección al darnos, al emperador, Augusto, a quien, la providencia, llenó de fuerza para el bienestar de los hombres, y que siendo enviado a nosotros y a nuestros descendientes como Salvador, ha puesto fin y ha puesto todas las cosas en orden, y mientras que, finalmente, el cumpleaños del Dios, Augusto, ha sido para toda la palabra el comienzo de la buena nueva, Evangelion, acerca de él, por tanto, que comience una nueva era desde su nacimiento. Algo de eso parece familiar. Roma estaba declarando la buena nueva del Salvador, el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué? El reinado de Augusto fue una buena noticia para algunos. En particular para la clase dominante, la gente con el poder, que tenía todo el dinero y todo el territorio conquistado, y mantuvieron este dinero a través de los impuestos fuertes. Pero eran menos buenas noticias para la gente común. Pero para entretenerles,
ellos mantuvieron un sistema de pan y cerco para entretener a las masas y para distraerles. Entonces, era más o menos buenas noticias para ellos, pero para los territorios en los límites del territorio, Roma no era buena noticia. Había legiones de soldados que castigaba cualquier clase de resistencia, cualquier clase de rebelión. Humillaron a sus enemigos, crucificaron a sus enemigos, a menudo dejando los animales, los cuerpos, los cadáveres en lugares públicos para ser observados para todos. En el tiempo del nacimiento de Cristo, Varos, que quemó la ciudad de Seporo cerca de Nazaret. Eso es el mundo en que nació Cristo. No era un tiempo fácil para vivir. E incluso cuando los soldados romanos no estaban cerca, la presencia de Roma se sentía todavía en los títulos que eligieron gobernar para ellos. Roma eligió a un militar despiadado llamado Herodes para el trabajo, y Herodes hizo todo lo posible para construir Jerusalén en la máquina de Roma con tribunales grandes y lujosos. Y su hijo Herodes Antipas continuó este trabajo. Quizás contrajo a carpinteros locales como el papá probablemente el papá de Jesús, para construir sus grandes edificios. Era un tiempo de cambio, no un momento fácil para estar vivo. Y toda esta presión está impactando a cómo la gente se va tratando el uno al otro. Antes la gente cooperaba para ayudar el uno al otro, pero ahora con esta presión aumentando de Roma, la gente no tenía dinero para pagar el uno al otro. Y pueden imaginar cómo esta tensión llegaba a ser odio por esas presiones. La gente volvía a pelear entre sí. Entonces eso es un contexto más grande. Y la gente ahora en esta historia se encuentran para la Pascua, este festival grande como lo celebramos hoy. Gente yendo a un peregrinaje a Jerusalén, un tiempo de fiestas y viajes. Todo el mundo está yendo a Jerusalén para la Pascua. Y quizás era por eso que había tanta gente allí, muchos peregrinos yendo a Jerusalén para la Pascua. Cuando Cristo alimentó a esos 5,000 personas, sabían que no era la primera vez que algo así había sucedido. En una mano ellos habían escuchado del gobierno alimentando a los ciudadanos, pero su pan, el pan de los romanos, vino de robar y sacar por la fuerza de un grupo para alimentar a otro. En la otra mano, en su imaginación, en su memoria, había otra historia de alimentar al público, a la gente. En la Pascua se trataba de este tiempo de un Dios que les había enviado pan en el desierto. Les había dado maná durante 40 años. Y ahora estaba aquí Cristo alimentando a esta multitud en el desierto con esta abundancia de la bondad de Dios. Seguro porque era por eso que exclamaron, seguramente eso es el profeta que viene para salvarnos.
Dos sistemas, dos salvadores. Dos soluciones. Uno, el imperio con su crueldad y sus compromisos, donde los recursos eran escasas, y el otro era el reino de Dios, lleno de compasión y abnegación, donde los recursos son abundantes y dados gratuitamente. Para los que se habían olvidado de cómo Dios les había proveído en el pasado, Cristo les hizo recordar: ¿tienes hambre? Vas a ver cómo Dios puede proveer. ¿Te recuerdas? Dios ha hecho eso antes. Dios lo hará otra vez. Hoy vivimos un momento de presión intensa. Nuestro mundo ha sido volcado en sí. Hay mucha incertidumbre. Ayer pasó California su fase número 2 de reabrir las cosas. Podemos hacer las cosas de antes, pero de una manera diferente. Tenemos que poner máscaras. No podemos reunirnos en grupos. ¿Cómo va a ser este mundo nuevo? Puede ser que siente como vivir en una temporada de escasez. Va a haber suficiente dinero, comida, máscaras, productos de limpieza. Cuando contemplamos los tiempos en que ellos están viviendo años atrás, podemos ver que no solo anhelaban, tenían hambre para comida, tenían hambre para mucho más, para una paz verdadera, no una paz fingida que estaba prometiendo Roma. Ellos realmente querían genuinas buenas nuevas, no solo pan y cerco. Ellos estaban hambrientos, tenían hambre para la esperanza. Hoy yo quiero cerrar con unas palabras de Cristo. Yo les invito a pensar mientras escucho eso, para qué estás anhelando, qué es tu hambre en este momento. También yo quiero invitar a los que quieren unirse con nuestro grupo de estudio bíblico. Hemos estado teniendo conversaciones poderosas sobre lo que estamos anhelando cuando buscamos en la Biblia, qué es fácil, qué es difícil. Nos daría gusto encontrarnos con ustedes en esta conversación. Cuando pensamos en esta historia del Evangelio de Juan, podemos ver que se trataba mucho más que unos milagros. En el mismo capítulo, Cristo vuelve a hablar de pan, y esta vez es más milagroso que antes. Juan capítulo 6 versículos 30 a 35. Versículo 30. Entonces le dijeron: ¿qué señal, pues, haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es el pan de la vida, y debido a esto tenemos esperanza. Por favor, únete a nosotros donde quiera que estés mientras cantamos juntos una canción final. Tenemos una esperanza. La esperanza que fue presente 2000 años atrás, la esperanza que está aquí hoy. Amén.